Un asalto a mano armada dejó un guardia de seguridad muerto en la caseta remota Las Joyas, ubicada en la autopista León-Aguascalientes. Los hechos sucedieron ayer a las 6 de la mañana con 42 minutos. La operadora de la caseta estaba sola, sin embargo, frente a ella, en un módulo estaba don Roberto, un guardia de seguridad de 50 años de edad. Dos hombres en una motocicleta se detienen para supuestamente pagar su cuota. La operadora verifica el billete, abre la caja para dar cambio y espera la impresión del comprobante de peaje. Mientras esto sucede, otros dos hombres en una segunda motocicleta llegan a la caseta. Pasan unos cuantos segundos cuando uno de ellos corre hacia el módulo del guardia de seguridad y le dispara desde la puerta. Un segundo delincuente lo apoya. Los hombres de la segunda moto entran a la caseta de la operadora. Uno la somete mientras el otro toma el dinero de la caja. Además, obligan a la operadora a abrir el frigobar donde los empleados guardan sus alimentos y se llevan lo que pueden. Mientras que sus cómplices robaron las pertenencias y el arma del guardia de seguridad asesinado. El monto total del botín, 3,340 pesos y una pistola. 3,000 y tantos pesos, pues es lo que vale hoy la vida en tantos lugares del país. Sobre esto que acabamos de ver, la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial emitió un comunicado en el que le piden a las autoridades que trabajen de manera coordinada con los concesionarios para mejorar las condiciones de seguridad en casetas de cobro, en beneficio no solo de los operadores, sino también de los usuarios. Queda esta imagen. En Zacatepec, en Morelos, fue encontrado el cuerpo de un periodista guerrerense, Rogelio Barragán. Era director del portal de noticias Guerrero al Instante. Su cuerpo estaba en la cajuela de su auto, tenía golpes y un disparo en la cabeza. Rogelio salió ayer de Chilpancingo, iba a visitar a su familia en Zacatepec y lo mataron. Otro periodista muerto. Y sobre las investigaciones del ataque a dos israelíes en la Plaza Arts, la mujer rubia que se encontraba comiendo con estas dos personas que serían asesinadas y que, como lo vimos el jueves en estas imágenes, huyó por la cocina del restaurante, esa mujer de espaldas, la güera. Bueno, esta mujer se identificó en la lista de reservaciones del restaurante Hunan como Vanessa Bayer, una identidad falsa robada de un comediante estadounidense. El rostro de esta mujer se dio a conocer esta mañana aquí en Imagen Noticias. Ahí se reveló que esta mujer vive en la zona colindante del Pedregal y que las autoridades supuestamente la estarían buscando porque existe la sospecha de que fue ella quien puso a los hombres para que lo asesinaran. La Procuraduría no ha dicho nada al respecto hasta esta noche sobre lo que se dio a conocer hoy temprano aquí en Imagen Noticias con Paco Sea. Por otra parte, el portal de noticias La Silla Rota publicó este otro video, las afueras de la Plaza Arts. Ahí se ve corriendo a los dos asesinos de los israelíes, la mujer Esperanza Gutiérrez, quien está detenida, fue detenida esa misma tarde, y a su cómplice, el hombre del chaleco negro, quien sí logró huir. En la imagen veíamos, ahí se ve cómo se vio cómo se separan. Las cámaras de seguridad pudieron seguir a Esperanza hasta que fue detenida, pero el cómplice huyó. Por cierto, esta mujer, Esperanza, fue trasladada esta madrugada, estaba en el reclusorio femenil de Santa Marta, en la Ciudad de México. Se la llevaron a un penal federal, al penal de readaptación social de Morelos. La Procuradora de Justicia de la ciudad, Ernestina Godoy, dijo que el traslado fue porque el sistema penitenciario de la ciudad no tiene la capacidad para resguardar a internos vinculados a delitos de alto impacto. Esta mañana elementos de la Guardia Nacional hicieron operativos en estaciones del metro de la Ciudad de México. Fundamentalmente revisaron mochilas y maletas a los pasajeros. La Guardia Nacional estuvo en 9 estaciones, estuvo en Candelaria, en Boulevard Puerto Aéreo, en Aragón, entre otras.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no estarán en el metro permanentemente, no van a estar en estaciones, que lo harán con la Guardia Nacional, lo hará con operativos sorpresas, solo desde luego, con el beneplácito, con el visto bueno de las alcaldías. Alguna vez fueron compañeros y fue un equipo muy poderoso, uno que fue determinante para cambiar la historia política y social de México. Eran los primeros días del siglo XX, Andrés Manuel López Obrador, candidato al gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, jefa de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, líder indiscutible del grupo, 3 veces candidato a la presidencia. Pero ese equipo comenzó a fracturarse desde la campaña presidencial del año 2000. López Obrador, candidato a suceder a una exitosa Rosario Robles, criticó desde entonces lo que llamó la ostentación del gobierno de Rosario Robles, la ropa cara, los muchos asesores, el exceso de teléfonos celulares, y de hecho rompieron desde que López Obrador llegó al gobierno de la ciudad a finales del año 2000. Es una historia larga que pasa por los desencuentros cuando Rosario Robles fue presidenta del PRD y desde luego por aquellos videoescándalos del 2004 que se recordarán. Todo eso fue a principio de siglo. Rosario Robles pasó el tiempo, se ligó al equipo de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, luego fue 2 veces secretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y desde el verano de 2017 se le ligó con un trabajo periodístico llamado La Estafa Maestra, un supuesto colosal desvío de recursos en donde ella habría tenido un papel central. Nada se había probado ni movido hasta que anoche se supo que la Fiscalía General de la República le pedía a un juez que vinculara a proceso a Rosario Robles por algún delito no especificado que al parecer tiene que ver con este caso de la estafa maestra. Temprano Rosario Robles nos hizo llegar una tarjeta en la que expresó: 1, nos confirmó que sí estaba citada para comparecer a las 11 de la mañana del jueves 8 de agosto. 2, que no sabía de qué se le acusaba. 3, que al filtrar la información desde anoche, la Fiscalía había incurrido en una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso. Y 4, que ella va a actuar con absoluto respeto a la ley y a las autoridades porque, leo textual, siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo con la debida salvaguarda de mis derechos. Muy temprano hablamos también con el abogado Julio Hernández Barros, a quien Rosario Robles ha nombrado su representante para este caso. No tenemos nada que esconder, Rosario no tiene nada que esconder, es inocente y la acusación pues a mí me parece temeraria e infundada y así lo vamos a demostrar con el tiempo. Más temprano que tarde se lo vamos a demostrar a la justicia mexicana que ella es totalmente inocente y que está siendo víctima de una orquestación en su contra infundada y apartada desde luego de la ley. ¿Se presentará Rosario Robles el jueves 8 de agosto, 11 de la mañana, a este citatorio? Desde luego que sí, Ciro. Rosario va a estar presente, yo voy a estar acompañándola y bueno, pues ella siempre ha dado la cara. Desde luego que sí se presentará, eso nos dijo en la mañana, pero más tarde el propio abogado Julio Hernández Barros informó que va a tratar de revocar el citatorio del 8 de agosto a fin de que se posponga esa audiencia y Rosario Robles pueda conocer el expediente y saber al menos de qué se le acusa. El abogado informó además que presentaron una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión. El presidente López Obrador se limitó a decir esto. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió lo que resulte de la investigación, sin límites, para que haya justicia y se tome en cuenta a todos los implicados, que no haya protección para nadie. Pero eso corresponde a la Fiscalía y nosotros aportar toda la información. Eso corresponde a la Fiscalía. Hasta este momento la Fiscalía General de la República no ha emitido comunicación ninguna. El que sí habló fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
¿Solo se indaga Rosario Robles en el caso de la estafa maestra o hay más? No, evidentemente hay una red de servidores públicos y de empresas relacionadas. ¿Quiénes serían estos? No puedo dar datos por el deber de sigilo de la investigación. ¿Cuántos son los? Tenemos, en este momento estamos analizando 50 empresas relacionadas con el caso de la estafa maestra. 50 empresas, y sobre lo que decía Rosario Robles, de que al filtrar esa información se violaron los derechos de Rosario Robles, Santiago Nieto agregó. Se trata de un ejercicio de derecho de acceso a la información pública. Hay que recordar que muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte en México, han señalado que el derecho al honor o a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción. Bueno, así las cosas, no se sabe formalmente de qué se acusa Rosario Robles. Ella ya se amparó contra la eventual captura y pide que se aplace la audiencia para saber de qué se trata todo esto. Lo cierto es que la Fiscalía General de la República le ha pedido a un juez que dé la orden de detenerla. No queda claro si es por un delito grave, como sería delincuencia organizada o corrupción, o si es por uno que no lo es, como sería uso indebido de funciones. Rosario Robles, un personaje controvertido. No la juzgo, yo no puedo decir si es culpable o inocente, pero sí me parece importante que no solo ella, sino todos aquellos funcionarios, Emilio Sabadúa, entre otros, que era el oficial mayor, y otros secretarios de Estado si están involucrados, pero creo que ella puede ser la punta del iceberg que suelte la sopa de quienes más están involucrados. Si es inocente, pues la verdad es que habría que encontrar quién es el responsable. Yo no la puedo prejuzgar ni decir es culpable o inocente, pero sí me parece importante como secretaria de la Comisión Anticorrupción que se investigue un tema tan delicado. La punta del iceberg que suelte la sopa, dice Xóchitl Gálvez. Vamos a regresar a este tema al final del programa. Por cierto, el hoy titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, fiscalía que persigue a Rosario Robles, Alejandro Gertz fue el secretario de Seguridad Pública en la mayor parte del gobierno de Rosario Robles en el Distrito Federal. Demasiadas caras conocidas en esta historia. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, respondió 9 preguntas que le plantearon en conjunto la organización mexicana Quinto Elemento Lab, un diario alemán y un portal suizo. Son las primeras declaraciones públicas que hace Emilio Lozoya desde que está en calidad de prófugo de la justicia y es buscado por Interpol. Le preguntaron su opinión sobre las acusaciones de corrupción contra él en México y respondió que es un ataque político cobarde contra él y su familia. En ningún momento como funcionario público, dijo, ni yo ni mi familia recibimos dinero de empresas o personas. Le preguntaron también qué piensa sobre la detención de su madre, ocurrida la semana pasada, y Emilio Lozoya respondió, a ella se le acusa de recibir dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario. ¿Qué clase de delito es ese? Lozoya insistió también en que los delitos que se le imputan a él y a su familia no ameritan prisión en México y señala, pero a pesar de eso, el gobierno le mintió o se coludió con un juez para generar las órdenes de aprehensión. Hay que recordar que estos medios, ellos Quinto Elemento Lab mexicano, el viernes dieron a conocer que Emilio Lozoya entró a Frankfurt, Alemania, y que es posible que en estos momentos se encuentre en Suiza. Eso por el caso Lozoya. El abogado Antonio Collado informó en un comunicado que su hermano, el también abogado Juan Collado, preso desde el 9 de julio, tiene un patrimonio lícito producto de su trabajo. Ayer el diario español El País había dado a conocer que Juan Collado transfirió 120 millones de dólares a 24 cuentas de la banca privada en Andorra entre 2006 y 2015 y que ese dinero fue embargado por el equivalente al Ministerio Público de Andorra por un tiempo, hasta que la entonces PGR les notificó que no había nada ilegal contra el abogado Collado. Para el abogado Antonio Collado, independientemente de lo que determinó la autoridad mexicana, es evidente que si las autoridades de Andorra hubieran encontrado algún indicio de actividades delictivas de Juan Collado, pues no le habrían descongelado sus cuentas. Juan Collado está preso en el reclusorio norte, se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. Bueno, y la historia que casi provoca una crisis entre los gobiernos de México y Honduras el viernes, la historia de la familia
padre, madre y 3 niños muy pequeños, el mayor de ellos de 9 años, secuestrados en territorio mexicano. Bueno, finalmente fue liberada esta familia. Fueron 13 días los que estuvieron secuestrados. Se pensaba, por la información que se tenía, que estaban retenidos, plagiados en Veracruz, pero bueno, estaban en otra parte. Así se dio la historia, así se dio la liberación. Por favor, ayúdenos, ellos están pidiendo la palabra, no están haciendo nada. Por favor, ayúdenos a salir de aquí, depositen el dinero, por favor, se lo pedimos, no estamos mintiendo. Miedo desde el comienzo, un pavor latente, porque nos amenazaron a base de armas y todo. Originarios de Honduras, Madian Vela, su esposa y sus 3 hijos llegaron a mediados de julio a la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. Pero el 16 de julio, el miedo a ser detenidos por las autoridades migratorias los llevó a tomar una decisión que los puso a todos en riesgo. Tratamos de rodear una garita de migración, entonces nos metimos a un monte y ahí nos detuvieron, ahí nos hicieron caminar y después nos llevaron a una casa, en un carro. 3 días después, familiares de Madian en Honduras recibieron mensajes, fotos y llamadas para pedir $15,000 a cambio de liberarlos. Las llamadas salían de Coatzacoalcos y Poza Rica, por ello se pensaba inicialmente que la familia estaba secuestrada en Veracruz, pero en realidad era trasladada constantemente entre Oaxaca y Chiapas. Ellos, los niños, pues como son inocentes, ellos no sentían la angustia que nosotros. El domingo, la Policía Federal cateó 2 casas donde la familia habría estado secuestrada en Santo Domingo, Zanatepec, en Oaxaca. En una de estas casas también se encontraron 2 cadáveres y fue detenida una persona, quien reveló que había liberado a los migrantes por órdenes de su jefe, ya que sentían que la situación se había complicado. Madian y su familia salieron a pie, no saben cuánto caminaron, hasta que llegaron a un punto donde pudieron tomar un camión. La familia entonces se dirigió rumbo a Tuxtla Gutiérrez, donde finalmente fueron hallados por policías federales. Madian, su esposa y sus 3 hijos fueron trasladados a Coatzacoalcos para dar su declaración ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro. Arrepentido desde el primer día que nos sucedió y jamás lo volvería a hacer, jamás de los jamás. Esta mañana fueron llevados a un hotel de Coatzacoalcos, donde se reunieron con autoridades migratorias que les ofrecieron darles una visa humanitaria. Aún no deciden si la aceptarán o si volverán a su país. La vida en Honduras es que es pobre, uno nunca pasa de solo hacer para la comida diaria, no hay capacidad de comprar ropa, de comprar zapatos, de comprarle nada a los niños. Entonces uno se desespera y toma la decisión de agarrar el camino, pensando en que va a llegar a Estados Unidos y que tal vez la vida le va a cambiar. Libres, sí estaban secuestrados. El canciller Marcelo Ebrard informó por la mañana sobre esta liberación y reiteró que es el único secuestro de migrantes hondureños que se tiene reportado hasta el momento. Hay que recordar que el embajador de Honduras dijo que había cientos, quizá miles de hondureños secuestrados en territorio mexicano. El canciller Ebrard informó también que julio va a terminar con un descenso en el número de migrantes que entraron a México con la intención de llegar a Estados Unidos. Informó que el mes va a terminar en el orden de unos 88,000 migrantes, 39% menos si se le compara con los 144,000 de mayo, cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles. Bueno, y finalmente la vamos a ver, finalmente la vamos a conocer, la residencia del señor Shenli Yegón, decomisada desde el 2007, va a ser subastada el 11 de agosto. Hoy se permitió el acceso pues, para conocer cómo vivía el señor Shenli Yegón, quien, entre otras cosas, en el 2007 tenía algo así como $200 millones en efectivo. Cinco habitaciones, 4 con amplio vestidor, alberca, 3 jacuzzis,
14 baños, cocina para un ejército y salón de juegos con cava. 1.500 metros cuadrados de construcción en zona residencial que serán subastados el 11 de agosto. Esta es la casa decomisada en 2007 al empresario chino Zheng Liyigong. En una de sus habitaciones, que hoy permanece cerrada, se encontraron 207 millones de dólares en efectivo. La historia va incluida en el precio comercial, 95 millones de pesos. Precio que puede bajar entre 20 y 30% para su remate, según el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes responsable de la subasta. Desocupado durante 12 años, el inmueble resiste el abandono y enseña que tiempos pasados siempre fueron mejores, al menos para su alberca, con su arcada, sus columnas y sus plantas colgantes de plástico. Para una chimenea de mármol que no calienta, una cocina donde nadie cocina y un salón de fiestas donde no hay nada que celebrar. El vestíbulo de la gran casa sale al quite y defiende la categoría. Una doble escalera de rampa con su barandal de herrería, una guía de alfombra roja y un gran candelabro al centro que parece gritar: ¡Hey, soy francés! En el tema de servicios, la casa es autosuficiente. Elevador, planta de luz, habitaciones climatizadas, seguridad, música ambiental y un tanque de gas con capacidad de 2.200 litros. La casona, ubicada en una zona residencial al poniente de la Ciudad de México, será rematada junto a otros inmuebles. Y para los interesados en adquirirla, el presidente López Obrador ofreció un incentivo extra: 2 minutos de fama en su conferencia de prensa mañanera. El que la compre, lo vamos a invitar a que entregue aquí el apoyo a municipios pobres de México, lo que salga de la subasta. 95 millones de pesos, si se le quita 30%, pues cuando menos. Quien quiera llevarse esa casa, cuando menos va a tener que pagar unos 65, 67 millones de pesos. Hay que recordar que aparte de esta casa, Zheng Liyigong, se le decomisaron, como decía la nota, más de 200 millones de dólares, 17 millones de pesos y 200,000 euros. Todo ese dinero en aquel entonces se repartió entre el Poder Judicial, la entonces PGR, la Secretaría de Salud. Eran tiempos del gobierno de Felipe Calderón. Y hablando de propiedades cuestionables, la polémica por la ley de extinción de dominio para la Ciudad de México que hemos presentado aquí desde el viernes. Bueno, hoy el alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, autor de la iniciativa de reforma, junto con la alcaldesa Álvaro Obregón Laida Sansores, confirmó a Imagen Noticias que va a retirar del Congreso el proyecto que planteaban confiscar las construcciones irregulares que violaran los sellos de clausura, la ley de extinción de dominio. Por lo pronto, no va. Es falso que alguien, porque se caiga un sello de clausura o de suspensión, se le quiera extinguir la propiedad. Es sobre aquellas obras que con clausura definitiva sigan construyendo. Hay una confusión. La confusión consistió, según Romo, en haber presentado al Congreso dos iniciativas al mismo tiempo. La primera, la que busca aumentar las penas a quienes violen los sellos de clausura, reformando el Código Penal y la Ley de Desarrollo Urbano. Y lo que queremos nosotros es subir las penas de 6 a 12. Lo que queremos es que también se vincule al poseedor del bien, ¿sí?, a la carpeta de investigación. Y la segunda, la de extinción de dominio, que buscarían aplicar solo cuando a una obra irregular se le ratifica la clausura definitiva en última instancia y aún así el desarrollador sigue construyendo. Entonces, tiene de 3: demoler lo excedente, pagar el excedente de obra o que le regrese, como dicen, lo que se apropió. Víctor Hugo Romo reconoce que él y Laida Sansores, la alcaldesa de Álvaro Obregón, se equivocaron en las formas y en los tiempos. Tal vez no hubo el timing, ¿no? Las presentamos juntas, se entendió mal.
Tras el tropiezo, pedirán al Congreso que las dos iniciativas se discutan por separado y organizarán foros para analizar la extinción de dominio con autoridades, desarrolladores y vecinos. Lo cierto es que hoy ese proyecto parece ya estar bajo tierra, pese a la expectativa de sus promotores. Puede morir, pero todavía se le mueve la patita. Bueno, se le mueve una patita. Mañana vamos a tener más sobre este tema. Esta mañana, integrantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social llevaron a cabo un paro en distintas ciudades. Se habla de que fueron al menos 6 estados. Y esto debido a que, dicen, la Secretaría de Salud les recortó dinero para sus becas y las plazas que les otorgaban. Los médicos trabajaron bajo protesta, colocaron pancartas en sus centros de salud. Anunciaron que pasado mañana van a llevar a cabo marchas por todo el país, pero el subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López, aseguró que no hay motivo para estas protestas. Me acaba de confirmar el doctor Pedro Flores Jiménez, nuestro titular de la Unidad de Administración y Finanzas, que llevan varios días en conversación con esta organización de pasantes y ha habido un ambiente cordial de diálogo y de apertura que llevó a una resolución ya tomada de que se pagarán todas las becas de los pasantes. No existe una razón válida para el paro que se ha planteado. En la Ciudad de México, trabajadores del Hospital de la Mujer, que pertenece a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, informaron a Imagen Noticias que desde hace un mes decidieron limitar la atención en el área de urgencias, otra vez por falta de insumos y medicamentos. Además, reportaron que desde hace una semana está cerrado el laboratorio porque no hay reactivos para poder hacer los análisis. Los trabajadores y pacientes piden a la Secretaría de Salud y de Hacienda pues, que resuelvan este problema. A veces trabajamos con las cosas que tenemos, hacemos milagros para darle la atención a los pacientes que tenemos en el hospital. Se pone en riesgo desde el usuario hasta el personal que trabaja en todas las áreas. Yo estoy en rayos X y no tenemos nada. ¿Sí? Nos faltan insumos, nos falta que arreglen los equipos, material, y pues realmente ya es justo que al paciente se dé la atención adecuada, ¿no? A nosotros nos han estado pidiendo medicamentos o sondas. ¿Qué más tenemos, Paula? Como si fuera una ofensa, pobladores vistieron al alcalde de Huistán, Chiapas, como si fuera una mujer. Javier Sebastián Jiménez y el síndico Luis Ton fueron obligados a caminar por las calles con vestidos de mujeres, esto porque no cumplieron con promesas de campaña. Reclamaban un presupuesto de 3 millones de pesos para la construcción de una obra. Al alcalde lo obligaron a botear en la carretera para que el dinero que reuniera lo entregara a la comunidad. Él negó un desfalco de 4 millones de pesos en la alcaldía. Los desarrolladores de la Torre Mítica depositaron una fianza de más de 40 millones de pesos como parte de la multa por delitos ambientales en Joco. El depósito no lo hicieron al gobierno capitalino, sino a una afianzadora, ya que también interpusieron un recurso legal ante tribunales para conseguir una sentencia que permita que no paguen esta multa. Las autoridades de la Ciudad de México esperan que los juzgados le den la razón debido a que documentaron los delitos ambientales, entre ellos la tala de árboles en la calle Real Mayorazgo. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. Sobre los apagones reportados en las penínsulas de Yucatán y Baja California Sur, hoy el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que esperan que en un año estén listas 2 plantas para reforzar el suministro en los estados. En un año. Y se quejó de que pues todo esto se debe a las cosas que se dejaron de hacer o que se hicieron mal en gobiernos anteriores. Más temprano, la Comisión Federal de Electricidad informó que los apagones de ayer en Baja California Sur se debieron a que hubo una interrupción en una central que afectó a 40% de los usuarios en los municipios más poblados del estado. Por su parte, el gobernador Carlos Mendoza Davis dijo que los apagones son por la sobrecarga del sistema eléctrico, por eso le pide al gobierno federal que continúe con el proyecto del cable submarino para conectarse con el sistema eléctrico nacional. Vamos a pausa, pero antes, Javier. Ciro, regresamos con la salida de Marchesín, se va del América. ¿Qué tan bajo va a volar ahora el AVE? Regresamos con ese análisis. Bueno, Alonso Alcira,
Emilio Lozoya, Juan Collado, hoy Rosario Robles. 4 casos en 60 días. No tiene mucho discutir. Sí, ya comenzó la cruzada contra la corrupción del pasado. Queda más bien registrar que son 4 casos en 60 días. Volvemos. No tiene caso detenerse a preguntar si lo que ha ocurrido en los últimos 60 días es el tan esperado por muchos y tan temido por otros inicio de la cruzada contra la corrupción por parte del régimen del presidente López Obrador. ¿Qué caso tiene hoy discutir eso? Nos limitamos a lo ocurrido del 28 de mayo al día de hoy. Son 4 casos ya. 4 casos de personas ligadas al viejo régimen, a la era neoliberal, o a lo que el actual gobierno llama el tiempo del saqueo, del pillaje desmedido. No tiene caso discutir, basta con registrar. Alonso Ancira, preso. Emilio Lozoya, prófugo. Juan Collado, preso. Rosario Robles, perseguida por la Fiscalía General de la República. 4 nombres más que suficientes para marcar una tendencia. ¿Con ellos terminará todo o son solo un pequeño prólogo de lo que se avecina? Ancira, Lozoya, Collado, Robles. 4 casos, 60 días. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.